Hoy nos vamos a sumergir en uno de los textos fundacionales del psicoanálisis, Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa. Fue escrito por un joven Sigmund Freud allá por 1896, así que esto es un auténtico viaje a los orígenes de cómo empezamos a entender los misterios de nuestra mente. Para entender la magnitud de esto, tenemos que viajar a finales del siglo XIX. Imagina ser un médico de la época. Te encuentras con parálisis que no tienen explicación, con ideas que atormentan a la gente sin motivo aparente y no encuentras ninguna causa física. En medio de todo este desconcierto, aparece un joven Freud y propone algo revolucionario. ¿Y si la histeria y la obsesión no fueran dos cosas distintas, sino dos caras de la misma moneda? ¿Y si ambas nacieran de un único mecanismo de defensa de la mente? Bien, para entender bien el razonamiento de Freud, vamos a seguirlo paso a paso. Empezaremos con el enigma que intentaba resolver, luego exploraremos su idea central, el mecanismo de la defensa, después veremos cómo se aplica esto a la histeria y a la obsesión, y para terminar nos quedaremos con esa convicción de pionero que tenía. Vale, empecemos por el principio, por el problema. Freud se enfrenta a pacientes con síntomas que, desde una perspectiva puramente médica, no tienen ningún sentido. ¿Porque una persona perfectamente sana de repente no puede caminar? ¿O por qué una idea totalmente absurda se apodera de la mente de alguien y no la suelta? La medicina de la época, pues, sencillamente no tenía respuestas. Y es aquí, justo aquí, donde Freud lo cambia todo. Propone que la respuesta no está en el cuerpo, sino en la mente, en un conflicto interno, y que todo se origina en un único proceso, que él llama defensa. Vamos a ver qué es esto de la defensa, porque es una idea que de verdad lo cambió todo. El concepto clave aquí es la defensa, que luego, por cierto, se conocería más como represión. Piensen en ello como una especie de guardián de nuestra mente. Cuando una idea o un recuerdo choca de frente con el yo, o sea, con la idea que tenemos de quiénes somos, la mente lo expulsa de la conciencia. O sea, no es un olvido pasivo, es un mecanismo activo, casi de supervivencia, para no sufrir. Según Freud, este proceso se daría más o menos en 3 pasos. Primero, ocurre una experiencia traumática, normalmente de carácter sexual y en la infancia. Segundo, el recuerdo de esta experiencia se reprime, se aparta de la conciencia. Pero, y aquí está la clave, la energía de ese recuerdo no se va a ninguna parte, se queda ahí, latente, y acaba transformándose y resurgiendo, a veces años después, en forma de síntoma neurótico. Muy bien. Visto el mecanismo general, vamos a ver cómo se aplica esto al primer gran misterio de la época, la histeria. O sea, ¿de dónde salen esos síntomas físicos que no tienen ninguna causa orgánica? Aquí Freud, después de analizar a sus pacientes, llega a una conclusión que para la época era una bomba. Sostiene que en el origen de todo caso de histeria hay siempre una experiencia sexual prematura, que ocurre antes de la pubertad. Pero ojo, lo más importante, el detalle fundamental, es la pasividad. La niña o el niño es un sujeto pasivo en esa acción sexual, y ese recuerdo, por ser intolerable, se reprime. Y esto nos lleva a uno de los conceptos más fascinantes y complejos de Freud, el efecto retardado. A ver, la experiencia de la infancia no provoca la enfermedad en ese momento. Se queda como dormida, latente en la memoria. Es mucho después, ya en la madurez, cuando otra experiencia, a veces sin importancia, despierta ese recuerdo dormido. Y es cuando esa memoria se reactiva, pero ya cargada con el nuevo significado de la sexualidad adulta, cuando, ¡zas!, aparece el síntoma histérico. Vale, dejamos la histeria y pasamos a la neurosis obsesiva. Vamos a ver cómo el mismo mecanismo de defensa puede dar un resultado totalmente distinto. Si en la histeria es el cuerpo el que habla, en la obsesión es la mente torturándose a sí misma. La comparación entre las dos es clave para entenderlo todo. A ver, en la histeria, recordamos, el origen era una experiencia pasiva. En la neurosis obsesiva, en cambio, es todo lo contrario, es una acción activa. Un acto sexual en la infancia en el que se participó y que en aquel momento produjo placer. Claro, años después, cuando ya se ha desarrollado la moral, el recuerdo de aquel placer se convierte en pura culpa, en un autorreproche insoportable. Este reproche se reprime, pero acaba volviendo disfrazado de pensamiento obsesivo. La frase de Freud aquí es que es lapidaria. Lo resume perfectamente. Lo que nos quiere decir es que una idea obsesiva no surge de la nada. Es como un mensaje en clave. Es un viejo reproche que la mente no soporta y que vuelve, sí, pero disfrazado de una forma que no reconocemos, aunque nos persiga sin descanso. El recorrido que describe Freud es casi como una tragedia en 3 actos. Piénsenlo. Primero, un acto en la infancia. Después, un silencio larguísimo. Un periodo en el que no pasa nada. Y al final, en la madurez, la culpa hace que la defensa intente enterrar ese recuerdo, pero no lo consigue. El reproche siempre vuelve, siempre, aunque sea disfrazado, para atormentar desde la sombra. Y ya para ir terminando, es fundamental que nos situemos en la época.
Hay que entender que Freud sabía perfectamente que lo que decía era radical, muy difícil de aceptar. Estaba, literalmente, dibujando el mapa de un territorio totalmente desconocido, y su única guía eran las historias que le contaban sus pacientes. Y esto nos lleva a la reflexión final, que es del propio Freud. Ante las críticas, que por supuesto las hubo, y muchas, él básicamente pedía una cosa, que no se juzgara su teoría a la ligera, desde fuera. Él defendía que para entender estas regiones oscuras, como las llamaba, había que usar la herramienta que él estaba creando, el psicoanálisis, porque según él, era el único método que podía arrojar algo de luz donde hasta entonces solo había habido oscuridad.